Era una noche de mayo de 1816, y Tilly Howard ya estaba arrepintiéndose de haber aceptado asistir a la cena de Lady Neely. No había querido ir. Sus padres insistieron, y ella cedió, como solía ocurrir cuando el peso de la familia y las obligaciones sociales se imponían sobre el deseo personal. Pero desde el primer momento en que cruzó las puertas de aquella mansión, supo que la velada no prometía nada bueno. El tono de voz de Lady Neely tenía esa cualidad particular que hace que uno quiera cubrirse los oídos. Agudo, incesante, capaz de atravesar cualquier conversación como una aguja atraviesa la tela. Y para colmo, el comedor permanecía cerrado. Los invitados llevaban casi 2 horas de pie, con el estómago vacío, mientras su anfitriona hablaba sin parar. Pero lo peor no era el hambre ni el ruido. Lo peor era el hombre que estaba a su lado. Robert Dunlop, compañero de armas de su hermano Harry, había llegado a la velada con la mejor de las intenciones. Y Tilly lo sabía. Por eso aguantaba. Porque cuando le dijeron que Robbie, así lo llamaba Harry en sus cartas, estaría en Londres, ella imaginó algo distinto. Imaginó historias de los últimos días de su hermano, momentos que solo quienes estuvieron a su lado podían conocer. En cambio, lo que recibió fue una descripción bastante poco favorecedora de ella misma. Que Harry la describía como un saco de huesos, que mencionaba sus trenzas torcidas, que usaba su dote como principal argumento para convencer a cualquier soldado dispuesto de que considerara casarse con su hermana. Tilly procesó todo esto con la dignidad que le permitía la situación, que no era mucha. El dolor de perder a Harry seguía siendo demasiado fresco, demasiado real, como para que cualquier historia sobre él no le provocara una punzada en el pecho. Incluso las historias torpes, incluso las que revelaban que su hermano, en el fondo, era tan humano y tan imperfecto como cualquiera. Fue entonces cuando él apareció. Peter Thompson cruzó el salón con esa clase de presencia que no se anuncia, pero que todo el mundo percibe. Era alto, de pelo rubio oscuro, con el porte inconfundible de quien ha pasado años en el ejército. A diferencia de Robbie, que llevaba el uniforme con una jovialidad algo forzada, Thompson lo portaba como si fuera parte de él, como una segunda piel que se había vuelto inseparable. Tilly lo reconoció antes de que Robbie lo presentara. No por haberlo visto antes, sino porque Harry lo mencionaba en casi todas sus cartas. Era el mejor amigo de su hermano, el hombre en quien Harry confiaba. Lo que no esperaba era que fuera así de guapo. El pensamiento la sorprendió a ella misma y lo descartó con rapidez. No era el momento ni el lugar. Y además, Thompson seguramente tampoco le prestaba atención de esa manera. Para él, ella era la hermana de Harry. La obligación pendiente de un amigo muerto. Pero cuando Thompson la miró y le dijo, con esa voz tranquila y directa que parecía no necesitar artificios, que la había reconocido nada más entrar, algo cambió en el ambiente entre ellos. No porque fuera un momento romántico, sino porque fue un momento honesto. Le dijo que se parecía a Harry. En la boca, en la manera de ladear la cabeza. Y lo dijo con una emoción tan contenida, tan cuidadosamente guardada, que Tilly supo que este hombre también lo echaba de menos. No pudo evitar que la voz le temblara. Thompson reaccionó con la discreción de alguien acostumbrado a actuar en situaciones difíciles. La giró con pericia para que diera la espalda a los demás invitados. Le ofreció su pañuelo sin hacer aspavientos, y esperó. No intentó consolarla con frases hechas. No trató de minimizar su dolor. Simplemente estuvo ahí, y eso, en aquel momento, fue suficiente. Cuando por fin se recuperaron, la conversación entre ellos fluyó con una naturalidad inesperada. Hablaron del porqué de su presencia en aquella cena, de los padres que insisten y los hijos que ceden, de las obligaciones sociales que uno cumple aunque no quiera. Hubo incluso algo parecido al humor, discreto y velado, cuando el loro de Lady Neely hizo su aparición estelar y comenzó a perseguir con evidente entusiasmo romántico a la pobre señorita Martin, la dama de compañía de la anfitriona. Tilly cruzó el salón con decisión para rescatarla, y Thompson la observó hacerlo con esa mezcla de admiración y diversión que se tiene cuando alguien actúa exactamente como uno esperaba que lo hiciera, pero mejor. Después llegó la pulsera. Lady Neely lucía en la muñeca una nueva joya de rubíes de la que se sentía extraordinariamente orgullosa, y la tarde había girado parcialmente alrededor de ese accesorio.
Cuando la pulsera se cayó por primera vez, Tilly la recogió y observó el cierre. Detectó el problema de inmediato y lo señaló, aunque su anfitriona lo descartó con la misma energía con la que descartaba cualquier inconveniencia que no encajara con su versión de la realidad. Colocaron la pulsera en una bombonera sobre un aparador del salón, con la idea de llevarla al comedor más tarde. La cena finalmente comenzó, y en el apresuramiento general por llegar a la mesa, nadie se acordó de la joya. Cuando Lady Neely se acordó, mandó a un criado. El criado volvió con la bombonera, pero sin la pulsera. Y entonces comenzó el escándalo. Tilly y Peter seguían sentados uno al lado del otro durante la cena, y la conversación entre ellos había alcanzado una profundidad que ninguno de los dos había buscado conscientemente, pero que tampoco ninguno quería interrumpir. Él le habló de su vida militar, de la fatiga y la desilusión que siguieron a años de guerra. Ella le habló de lo que significa perder a alguien que se fue a la guerra, sabiendo que podría no volver, y cómo esa posibilidad abstracta nunca se vuelve real hasta que se convierte en un hecho irreversible. Y fue en ese momento de intimidad frágil cuando Tilly le hizo la pregunta que llevaba un año sin poder formular a nadie: si había estado allí cuando Harry murió, si había sufrido. Peter respondió con honestidad, pero con la honestidad cuidadosa de quien sabe que la verdad completa puede ser innecesariamente cruel. Le dijo que sí, que hubo algo de dolor, pero que al final su hermano se fue en paz. No era mentira. Solo era una verdad incompleta, administrada con compasión. Lo que no le dijo, porque no era el momento, era que la historia que le habían contado a ella y a su familia sobre la muerte heroica de Harry en el campo de batalla de Waterloo no era del todo cierta. Harry no había muerto como un soldado en combate. Había muerto aplastado por un carro de provisiones, víctima de un accidente absurdo, días antes de la batalla. Alguien, con buena intención o tal vez sin ella, había preferido adornar los hechos. Peter lo sabía, y cargaba con ese peso. Esa noche, después de que el caos de la pulsera desaparecida pusiera fin a la cena antes de tiempo, y todos los invitados se marcharan contrariados y hambrientos, Peter se quedó pensando en Tilly Howard, en sus ojos verdes que se parecían a los de Harry, en la forma directa que tenía de hacer las preguntas más difíciles, en el modo en que había cruzado el salón a rescatar a una desconocida sin pensarlo dos veces. No era para él. Lo sabía perfectamente. Era la hija de un conde, una heredera. Él era el hijo menor de un varón menor, sin tierras, sin fortuna propia, con poco más que su comisión en el ejército y una reputación respetable que la columna de Lady Whistledown ya había empezado a cuestionar, catalogándolo entre los sospechosos del robo de la pulsera y recordándole a todo Londres que era un cazafortunas en busca de esposa. Pero había prometido cuidar de ella. Y esa promesa, que en el campo de batalla parecía sencilla y abstracta, se había complicado de una manera que no había previsto. A la mañana siguiente, cuando Peter se presentó en Canby House con un modesto ramo de lirios y la intención de cumplir con su deber, se encontró con que la sala de visitas de Tilly estaba prácticamente llena. 7 caballeros habían tenido la misma idea, y cada uno de ellos representaba exactamente el tipo de pretendiente que él había jurado no ser. Hombres que veían en Tilly Howard una dote, un apellido, una posición. Peter observó la situación con una mezcla de irritación y determinación. Si el objetivo era protegerla significaba también protegerla de las elecciones equivocadas. Y así comenzó, con una ingenuidad estratégica que tenía algo de deliciosa hipocresía, a espantar pretendientes. Al que tenía un vocabulario demasiado limitado para sostener una conversación con una mujer inteligente, le mencionó que a Tilly le apasionaban los tratados filosóficos. Al grupo de apostadores que la visitaba más por costumbre que por interés, le habló de una carrera de caballos con una hora incorrecta. Lady Canby lo observó hacer todo esto con una mezcla de diversión y perspicacia que Peter no supo bien cómo interpretar. Cuando le preguntó directamente si estaba espantando a los pretendientes de su hija, él respondió con la verdad parcial, que se había vuelto su especialidad. Solo espantaba a los que no eran dignos de ella. La madre de Tilly sonrió. Y en esa sonrisa había una comprensión que iba más allá de las palabras. Tilly, por su parte, descubrió lo que Peter había estado haciendo,
y lo confrontó con esa franqueza que era uno de sus rasgos más llamativos. No era la franqueza de quien no sabe moderarse, sino la de quien ha decidido que el tiempo es demasiado valioso para malgastarlo en rodeos. Le dijo que no tenía derecho a interferir en su proceso de selección de pretendientes, que su método, aunque imperfecto, tenía una lógica propia. Conocer a la mayor cantidad posible de hombres para poder elegir con criterio y no por un impulso romántico y reflexivo. Peter escuchó el argumento y lo encontró razonable. Demasiado razonable para un momento en el que su corazón le decía otra cosa completamente diferente. Esa tarde, cuando la bandeja del té apareció y el tiempo que les quedaban solos se redujo a minutos, Tilly le ofreció una taza y sus dedos se rozaron. Fue un instante breve, casi insignificante desde fuera. Pero cuando se miraron, algo en el ambiente cambió. Era esa clase de momento que no se puede fabricar ni planificar, que simplemente ocurre, y que después resulta imposible ignorar. Tilly sintió que se hundía. Esa fue la palabra que usó para sí misma. Se hundía. Como si el suelo hubiera cedido bajo sus pies, y el descenso fuera lento y cálido, y completamente inevitable. Peter, por su parte, empezó a hacer cuentas, y las cuentas no salían bien. No podía cortejarla. Hacerlo confirmaría todas las sospechas que Lady Whistledown ya había sembrado sobre él. No podía permitir que lo vieran juntos sin que la sombra del oportunismo se proyectara sobre ambos, y sin embargo, era incapaz de alejarse. El Grand Baile de Lady Hargreaves fue el siguiente punto de contacto, y fue allí donde las cosas se complicaron de una manera que ninguno de los dos había previsto del todo. Peter llegó decidido a no acercarse a Tilly, a mantenerse en la periferia, a cumplir con sus obligaciones sociales, a encontrar entre la multitud a alguna candidata adecuada que le resolviera el problema práctico de necesitar casarse. En cambio, lo primero que hizo fue buscarla con la mirada. Y lo segundo fue encontrarla. Estaban en extremos opuestos del salón, y sin embargo, la conversación que existía entre ellos era más densa y más real que cualquier cosa que pudiera haber dicho en voz alta con las personas que tenía alrededor. Cuando Tilly se acercó al grupo donde él estaba parado, cuando saludó a sus amigos con esa facilidad natural, que era otro de sus rasgos, Peter comprendió que la batalla que creía estar ganando dentro de sí mismo, en realidad la estaba perdiendo. La orquesta comenzó a tocar, y Tilly, con esa directa inocencia que no siempre era tan inocente como parecía, le señaló que la música había empezado. Era una invitación velada. Una que Peter no podía aceptar sin consecuencias, y que tampoco podía rechazar sin que eso dijera algo sobre él que no quería que se dijera. Aceptó. Era un vals. Bailaron. Y mientras lo hacían, mientras la mano de Peter descansaba en la espalda de Tilly, y mientras sus cuerpos describían los círculos lentos y formales que el vals exigía, entre ellos existía una corriente que no tenía nada de formal. Él sentía el calor de su mano a través del guante. Ella sentía la presión constante de sus dedos en su espalda, una presión que no cambiaba pero que parecía aumentar. Hablaron en voz baja. Ella le reprochó, con humor, que la obligara a invitarlo a bailar. Él gruñó que no la había obligado a nada. Ella se rió, y él tuvo que luchar contra el impulso de acercarse más de lo que la decencia permitía. Cuando terminó el baile, cuando la realidad de la situación volvió a imponerse, Peter tomó una decisión. No podían seguir así. Para proteger la reputación de ella, pero también, aunque le costara admitirlo, para protegerse a sí mismo del peso de desear algo que creía que no podía tener, necesitaba poner distancia. Se lo dijo, con la honestidad directa que era la única forma que conocía de comunicarse con ella. Le dijo que mientras estuvieran juntos, la gente lo tildaría de cazafortunas, que si quería restaurar su reputación, ella tendría que dejar de relacionarse con él. Tilly lo escuchó, y después, con esa voz que podía ser fría como el acero cuando lo necesitaba, le dijo que entendía. Que cualquiera que fuera la mujer que él eligiera, parecía que con ella cerca no la conseguiría. No era resignación. Era algo más afilado que eso. Fue entonces cuando Lady Neely los interrumpió, y la conversación tomó otro rumbo. Pero las palabras habían quedado en el aire, pesando sobre ambos. La noche en los jardines de Vauxhall, durante la recreación de la batalla de Waterloo, fue cuando todo se quebró. Tilly había ido porque quería ver algo parecido a lo que Harry había vivido. Peter había ido porque sabía que ella iría,
aunque se hubiera negado a admitirlo si alguien se lo preguntaba. Robbie Dunlop también estaba allí, con esa jovialidad inagotable que era su sello personal y que esa noche sería responsable de revelar, sin pretenderlo, algo que Peter había guardado con mucho cuidado. Robbie lo dijo sin mala intención. Lo dijo porque simplemente era así, porque Robbie nunca había aprendido a calcular el impacto de sus palabras. Comentó, de pasada, que era una pena que Harry se hubiera perdido la batalla, que después de tanto tiempo en el ejército, no haber estado en Waterloo era una lástima. Tilly se quedó inmóvil, porque a ella le habían dicho que Harry murió en Waterloo, que murió como un héroe, que murió en el campo de batalla. Y ahora, entre los estallidos de los fuegos artificiales que simulaban los cañones de esa batalla que Harry no vio, Tilly exigía saber la verdad. Peter no tuvo otra opción que contársela. No toda, no en ese momento, no en ese lugar, pero sí lo suficiente. Le dijo que fue algo estúpido. Un carro. Un accidente absurdo que nunca debería haber sucedido. Que alguien, en algún momento, decidió adornar la historia para hacer más llevadero el dolor de la familia. Tilly lo escuchó con esa expresión que tenía cuando algo la hería profundamente, pero no quería derrumbarse en público. Y después, le preguntó, ¿por qué no se lo había dicho antes? ¿Por qué le había dejado creer algo que no era verdad? Peter intentó explicarse. Intentó decirle que no supo que ella no lo sabía hasta la noche de la cena de Lady Neeley, y que a partir de entonces, nunca encontró el momento adecuado. No era suficiente. Tilly lo sabía, y él también. Ella se marchó entre la multitud, entre los fuegos artificiales y el ruido, y Peter la siguió. La siguió porque no podía no hacerlo, porque había prometido cuidarla, pero también porque en ese momento la promesa y el sentimiento personal eran indistinguibles. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Uno de los cohetes de los fuegos artificiales impactó en la pagoda china que se alzaba en uno de los extremos de los jardines. Las llamas comenzaron a subir rápido, y Peter, que había visto a Tilly entrar en el edificio, corrió. No pensó. No calculó. Solo corrió. Los guardias intentaron detenerlo. Les dijo que había una mujer dentro. Uno de ellos lo soltó. Entró en el edificio entre el humo y los crujidos, buscando, llamándola. Y fue entonces cuando la encontró. Fuera. Sana. Había salido por otra puerta antes de que las llamas se extendieran. Cuando la vio, cuando supo que estaba bien, algo en Peter se dio. No era solo el alivio físico de que ella estuviera viva, era algo más profundo, algo que llevaba semanas intentando ignorar, y que en ese momento se negó a seguir siendo ignorado. Le dijo que la quería. Se lo dijo allí, entre el humo que todavía flotaba en el aire, y la multitud que miraba cómo la pagoda se derrumbaba entre llamas. Se lo dijo de la única forma en que podía decirlo, sin adornos, sin rodeos. Lady Canby llegó segundos después, deshecha por el miedo de haber oído que su hija estaba en el edificio. Cuando vio a Tilly, cuando verificó con sus propios ojos que estaba bien, tuvo también palabras para Peter. No de rechazo, sino de gratitud, de reconocimiento. Peter acompañó a las mujeres hasta su carruaje. Y en ese trayecto breve, en esa noche que olía a humo y a verano londinense, se cruzó con Lord Canby, el padre de Tilly, que también buscaba a su familia y que había presenciado suficiente para entender lo que necesitaba entender. Los dos hombres caminaron juntos hacia el puente, y fue en ese puente, con los últimos fuegos artificiales estallando sobre sus cabezas, donde Peter le dijo al conde que quería casarse con su hija. Lord Canby no se sorprendió, solo preguntó si la amaba. Peter respondió que con toda el alma. El conde asintió. Y después añadió algo que Peter no esperaba. Que Harry le había escrito sobre él. Que Harry decía que no conocía a nadie con quien prefiriera ver casada a su hermana. Peter tuvo que hacer un esfuerzo para no derrumbarse allí mismo. Aquella noche no durmió. Se paseó por su pequeño alojamiento durante horas, incapaz de contenerse, hasta que decidió que no podía esperar hasta la mañana. Fue hasta la ventana de Tilly, lanzó guijarros contra el cristal, y cuando ella asomó la cabeza, desconcertada y un poco escandalizada, le dijo que bajara y lo dejara entrar. Ella dijo que no. Él dijo que seguiría lanzando guijarros. Ella bajó. Se encontraron en una salita en la primera planta, con la puerta abierta y un criado al otro lado del pasillo, y allí, en ese espacio de semiclandestinidad,
que era todo lo que la época y las circunstancias les permitían, Tilly le dijo que sí. Le dijo que sí, aunque él insistía en que tenía que pedírselo formalmente, en que había hablado con su padre, en que tenía permiso. Y entonces, con una rodilla en el suelo y las manos de ella entre las suyas, Peter Thompson le preguntó a Tilly Howard si quería casarse con él. Ella asintió con la cabeza, con las lágrimas en los ojos y una sonrisa que no cabía en su cara. Fue el primer beso, aunque en realidad no fue el primero. Pero fue el que importaba, el que sellaba algo que ya existía desde mucho antes de que ninguno de los dos estuviera dispuesto a reconocerlo. La columna de Lady Whistledown, días después, anunció el compromiso con su habitual mezcla de ironía y satisfacción. Y añadió, casi como de pasada, que se había oído al señor Thompson murmurar que el compromiso iba a ser muy breve. Lo cual, para quienes conocían a Peter Thompson, aunque fuera un poco, era exactamente lo que cabría esperar. Isabella Martin había pasado la última década siendo invisible, no de la manera cruel o deliberada, sino de esa manera mucho más común y tal vez más triste, siendo exactamente lo que se esperaba que fuera. La dama de compañía de Lady Neeley, la organizadora silenciosa de las fiestas más exitosas de la temporada. La mujer que convierte el caos en orden, que transforma una lista de invitados y un presupuesto ajustado en una velada que todo el mundo recordará, y que después se sienta en un rincón y observa cómo los demás disfrutan del resultado de su trabajo. Bella, como la llamaba Christophe, el chef francés que era quizás su aliado más leal en aquella casa, tenía algo que muy pocas personas a su alrededor parecían valorar: una imaginación desbordante y una capacidad casi sobrenatural para convertir ideas abstractas en experiencias concretas y memorables. Pero la imaginación, cuando existe en alguien que no ocupa una posición social reconocida, tiende a volverse invisible junto con su dueño. La mañana después de la desastrosa cena de Lady Neeley, con el olor a langosta impregnando hasta las paredes, Bella se sentó en la cocina de Christophe, mientras él golpeaba la masa con una mezcla de dolor artístico genuino y teatralidad francesa. El chef estaba devastado. Su cena, su obra, se había visto abruptamente interrumpida por una pulsera desaparecida y el consiguiente escándalo. La comida que había preparado con semanas de anticipación se había quedado sin comer. Bella lo escuchó, le sonrió, le dijo lo que necesitaba oír. Era buena en eso. Y fue Christophe quien, sin pretenderlo, le recordó que en 2 semanas cumpliría 30 años. 30 años. El número cayó sobre Bella como una piedra en un estanque quieto. Había pasado el último año diciéndose que algo cambiaría antes de esa fecha, que si seguía siendo la misma persona, en la misma situación, cuando llegara el 30º cumpleaños, eso sería una señal inequívoca de que las cosas no iban a cambiar. Que ese era su destino: ser dama de compañía, ser invisible, ser útil para todos y para nadie en particular. No era una perspectiva que quisiera aceptar sin resistencia. Así que esa mañana, mientras el loro de Lady Neeley volvía a su lado con entusiasmo romántico que nadie le había pedido, Bella tomó una decisión silenciosa. Faltaban 2 semanas para su cumpleaños. 2 semanas en las que algo, cualquier cosa, tenía que suceder. Lo que no imaginaba era que este algo llegaría en forma de un hombre alto, de ojos castaños, con un destello de humor perpetuo, que entraría a su sala verde creyendo encontrar a otra persona y que le besaría el cuello antes de darse cuenta de su error. Anthony Doring, Lord Roxbury, era conocido en los círculos de la alta sociedad londinense por varias cosas, ninguna de las cuales lo hacía un candidato especialmente atractivo para el matrimonio según los estándares convencionales. Era guapo de una manera que hacía que las jovencitas garabatearan sus nombres juntos en papeles que después intentaban quemar. Era encantador de una manera que hacía que las madres de esas jovencitas lo miraran con una mezcla de fascinación y desconfianza. Y era el hijo de Lord Waverley, quien llevaba años intentando, con una perseverancia que rayaba en lo heroico, que su heredero se decidiera de una vez por todas a buscar esposa y asegurar la continuidad del apellido. Cada miércoles por la mañana, Lord Waverley se presentaba en la casa de su hijo. Cada miércoles, la conversación seguía el mismo patrón: comentarios meteorológicos, informe de las nuevas candidatas disponibles en la temporada, y exposición de las razones por las que Anthony debería casarse. Anthony asentía,
Sonreía y calculaba cuánto tiempo faltaba para que su padre terminara y se fuera. Era un sistema que funcionaba para ambos, aunque ninguno habría usado la palabra éxito para describirlo. Ese miércoles en particular, Lord Waverley tenía un plan. Una fiesta, le dijo a su hijo. Organizaría una gran fiesta que demostrara a las madres de las candidatas que Anthony era capaz de comportarse como un anfitrión civilizado, y que permitiría a las hijas apreciar la magnitud de su propiedad. El matrimonio, insistió Lord Waverley, se facilitaría considerablemente si la candidata tenía ocasión de imaginarse viviendo en esa casa. La idea venía de Lady Neely, que era experta en fiestas y que había accedido a enviar a su arma secreta, la señorita Martin, la dama de compañía que organizaba todas sus veladas con resultados siempre brillantes, con la excepción de la cena reciente, cuyo fracaso no había sido culpa de la organización, sino de una pulsera con mal cierre y un loro con demasiados sentimientos. Anthony aceptó el plan con la misma ecuanimidad con la que aceptaba todos los planes de su padre, con la sonrisa de quien sabe que encontrará la forma de hacer lo que quiere de todas formas. Pero después de que su padre se fuera, ocurrió algo que Anthony no había previsto. Entró a la sala verde pensando que lo esperaba una dama casada que había acordado visitarlo esa tarde. La figura que vio, inclinada sobre una mesa de incrustaciones de marfil, tenía el mismo porte general que recordaba. Una espalda esbelta, el cuello expuesto, algo en la postura que invitaba a la intimidad. Anthony cruzó la sala, le puso la mano en el trasero con la confianza de quien cree saber exactamente qué va a pasar a continuación, y le besó el cuello. Lo que siguió no fue lo que esperaba. La mujer lanzó la cabeza hacia atrás con tanta fuerza que su cráneo impactó directamente contra la nariz de Anthony, que en cuestión de segundos era una fuente de dolor agudo y sangre. Mientras parpadeaba entre las estrellas que bailaban delante de sus ojos, escuchó una voz que claramente intentaba no reírse y que le preguntaba si podía presionar el pañuelo contra su nariz con cierta urgencia. Así fue como Lord Roxbury conoció a Isabella Martin. Lo primero que le llamó la atención, una vez que recuperó la capacidad de ver con claridad, fue que ella no estaba aterrorizada, no estaba histérica, no le pedía disculpas de manera compulsiva, ni intentaba minimizar lo que acababa de ocurrir con el tipo de evasivas que la gente de su posición solía usar cuando se encontraba en una situación comprometida con alguien de la suya. En cambio, lo había tratado con una mezcla de eficiencia práctica y humor apenas contenido, que resultaba completamente refrescante. Y después, le dijo algo que no esperaba en absoluto. Le dijo que, gracias a él, al menos podría decir que la habían besado antes de cumplir los 30. Anthony tardó un momento en procesar esto, y cuando lo procesó, se echó a reír. La señorita Martin, Bella para quienes la conocían, llegó al día siguiente con un cuaderno lleno de notas, un plan preliminar para la fiesta y la energía tranquila pero imparable de alguien que sabe exactamente lo que hace. Propuso un tema japonés, investigó la colección de objetos asiáticos que decoraban la casa de Anthony y encontró en ellos el punto de partida perfecto para crear una velada coherente y memorable. Anthony, que en principio había decidido no estar en casa cuando ella volviera, estaba en casa. No se había molestado en examinar esa contradicción demasiado de cerca. Lo que descubrió en esa segunda conversación fue que Bella Martin era exactamente lo que parecía ser en la primera. Una mujer inteligente, directa y con una capacidad para reírse de las situaciones absurdas que él encontraba genuinamente rara en su experiencia. La mayoría de las mujeres que frecuentaban su mundo tenían dos velocidades, la cautela calculada y la adulación estratégica. Bella no tenía ninguna de las dos. Lo tocaba el brazo cuando quería enfatizar algo. Se reía cuando algo le parecía gracioso, y cuando él hacía una observación condescendiente, ella lo miraba y lo corregía con una amabilidad tan natural que casi lograba que no pareciera una corrección. Lo que no hacía era flirtear, al menos no de manera consciente. Anthony empezó a sospecharlo bastante pronto. Bella no era consciente de que cada vez que se inclinaba hacia él para señalar algo en sus notas, o cada vez que le tocaba el brazo como remate de algún argumento, o cada vez que soltaba esa risa suave y completamente genuina, estaba haciendo algo que lo afectaba de una manera que él no había sentido en mucho tiempo. No era lujuria, aunque también había algo de eso. Era algo diferente. Era el deseo de que siguiera hablando, de hacer preguntas solo para escucharla responder, de hacer cosas que la hicieran reír otra vez. Fue en el Museo Británico
donde las cosas cambiaron de manera definitiva. Bella había ido a estudiar una exposición japonesa para buscar inspiración adicional para la fiesta. Anthony fue al museo porque se enteró de que ella estaría allí y porque, como se dijo a sí mismo con una falta de autoengaño que le hizo cierto crédito, había dejado de intentar fingir que no quería verla. La encontró caminando por los pasillos con un joven empleado del museo que claramente estaba enamorado de ella y que era perfectamente incapaz de ocultarlo. La observó un momento antes de que ella lo viera, y en ese instante captó algo que había estado viendo en pedazos desde que la conoció: la totalidad de Bella Martin. Su manera de moverse, su manera de hablar con el joven empleado con la misma atención y respeto con que hablaría con cualquier otra persona. Su manera de inclinarse hacia los objetos expuestos con una curiosidad que no era performance, sino algo completamente auténtico. Y después, ella lo vio, y su cara se iluminó de una manera que hizo que algo en el pecho de Anthony decidiera, sin consultarle, que ya había esperado suficiente. La tomó de un brazo, la pegó a él, y la besó. No fue un beso tentativo. Fue un beso que decía exactamente lo que quería decir, sin ambigüedades, sin estrategia. Bella respondió completamente, durante el tiempo que duró. Y después, cuando él se apartó, ella abrió los ojos, lo miró, y preguntó si eso había sido un beso de verdad. Él dijo que sí. Ella sonrió. Y después le preguntó si le apetecía ver la exposición. Anthony tardó varios segundos en recordar cómo funcionaba el lenguaje. Lo que Bella Martin no había calculado, porque no era el tipo de mujer que calculaba ese tipo de cosas, era que ese beso cambiaría la dirección de su vida. Hasta ese momento, había vivido con una ecuación implícita. Ella era la dama de compañía de Lady Neely, dependiente de la generosidad y los caprichos de otra persona, con una vida que se desarrollaba en los márgenes de las vidas de los demás. Era una posición digna, incluso agradable en muchos aspectos, pero era una posición que no dejaba mucho espacio para ella misma. El beso, paradójicamente, no fue lo que cambió esa ecuación. Fue lo que Anthony le dijo a continuación. Le preguntó por qué no cobraba por lo que hacía. ¿Por qué organizaba fiestas brillantes, creaba experiencias memorables, demostraba una capacidad organizativa y una imaginación excepcionales? Y todo eso sin recibir una compensación económica que le permitiera tener independencia. Bella lo miró. Y algo en esa pregunta, que parecía tan obvia dicha en voz alta, le reveló algo que no había sido capaz de ver por sí misma. Podía dedicarse a esto como un negocio. Podía cobrar. Podía ser independiente. La transformación que se produjo en su cara en ese momento fue, según la describiría después, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto que llevaba demasiado tiempo cerrado. La alegría que la inundó no era la alegría suave y contenida a la que estaba acostumbrada, sino algo más grande y más ruidoso, algo que la hizo agarrarlo de los hombros, ponerse de puntillas y besarlo en la mejilla antes de decirle que gracias y que acababa de cambiar su vida. Y después salió a toda velocidad del museo para hablar con Lady Neely. Anthony se quedó allí parado, con la mejilla todavía caliente por el beso, mirando el espacio donde ella había estado, completamente paralizado por una sensación que tardó varios minutos en identificar correctamente. Estaba enamorado de Isabella Martin. La conversación con Lady Neely no fue fácil, pero tampoco fue lo que Bella temía. Lady Neely era una mujer difícil, exigente y a veces exasperante, pero no era mezquina. Cuando Bella le explicó lo que quería hacer, con la urgencia apenas contenida de quien acaba de descubrir algo importante sobre sí misma, la anciana la escuchó. Y después dijo que sí. Más que eso. Dijo que la apoyaría. Que sería su primera inversora. Que Christophe podía irse con ella cuando estuviera lista para establecerse por su cuenta. Que tenía razón en querer la independencia, que toda mujer debería probarla. Lord Waverley, que estaba presente en esa conversación por casualidad o por diseño, expresó su admiración con el mismo entusiasmo desenvuelto que lo caracterizaba. Y en el fondo, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, ambos sabían que estaban pensando en la misma cosa. Que Isabella Martin y Anthony Doring se habían convertido en algo que iba más allá de una organización de fiestas. La fiesta de Lord Roxbury fue un éxito rotundo. El tema japonés, las geishas con kimonos,
Las invitaciones dobladas en origami, la comida cuidadosamente seleccionada por Christophe. Todo funcionó con la precisión tranquila, que era la marca personal de Bella. 5 personas le encargaron sus próximas fiestas durante la velada. Lady Neely declaró a cualquiera que quisiera escucharla que había sido ella quien había descubierto a esa joven prodigiosa. Y cuando todos los invitados se fueron, y la casa quedó en silencio, Anthony encontró a Bella sentada en una butaca del salón principal, con los zapatos en la mano, masajeándose los pies con una expresión de agotamiento tranquilo y satisfecho. Se arrodilló delante de ella sin preguntar y empezó a masajearle un pie. Bella lo miró con sorpresa. Después, cerró los ojos con un suspiro que lo dijo todo. Le preguntó por qué ella siempre estaba tan contenta. Era una pregunta genuina, la de alguien que ha pasado mucho tiempo sintiéndose lo contrario de contento y que se pregunta cómo funciona ese mecanismo en otras personas. Bella abrió los ojos y le explicó, con esa sencillez que era característica suya, que ella había decidido ser feliz, que no podía controlar la mayoría de las cosas, pero que sí podía controlar eso, que buscaba algo que la alegrara en cada momento, incluso en los difíciles, que llorar también era maravilloso, que era como limpiar las telarañas. Anthony la miró durante un largo momento. Y después, sacó del bolsillo un pequeño estuche de plata con el nombre de su empresa grabado en la tapa. La Bella del Baile. Era un tarjetero, con sus tarjetas dentro. Tarjetas mucho más elegantes que las que ella había encargado. Bella lo abrió con manos temblorosas. Lo miró. Y después, lo miró a él. Y Anthony, que llevaba toda la velada esperando ese momento, le pidió que se casara con él. Bella dijo que no. Él parpadeó. No por las razones que ella esperaba, no porque no sintiera lo mismo, sino porque había razones prácticas, razones de sentido común, razones relacionadas con la diferencia de posición social y con el escándalo que semejante unión provocaría. Porque ella acababa de empezar su vida de independencia y casarse con un conde lo complicaría todo. Porque era demasiado pronto, demasiado rápido, demasiado todo. Y Anthony la escuchó, y después dijo que la quería. Ella se marchó. Esa semana, Bella se instaló en su nuevo apartamento encima de las oficinas de la Bella del Baile. Tenía sábanas de seda que ella misma había confeccionado. Tenía una criada. Tenía una agenda llena de encargos. Tenía, por primera vez en 30 años, una vida que era completamente suya. Y sin embargo, algo faltaba. El día de su cumpleaños, Anthony organizó la fiesta en los jardines de Vauxhall, y allí, en ese espacio entre la música y las antorchas y la brisa de verano, Lord Waverley la condujo hasta donde Anthony la esperaba. Anthony le preguntó si se casaría con él, esta vez con más sencillez. Esta vez, sin los argumentos ni las explicaciones estratégicas. Solo la pregunta directa de alguien que sabe lo que quiere y ha dejado de intentar justificarlo. Bella dijo que sí. Y después, entre los arbustos de los jardines de Vauxhall, con los fuegos artificiales estallando en el cielo como si el mundo también quisiera celebrarlo, Anthony Doring le hizo el amor a Isabella Martin por primera vez, mientras Bella descubría que había cosas que su imaginación, portentosa como era, no había conseguido anticipar del todo. Charlotte Burling llevaba años siendo invisible de una manera diferente a Bella Martin. No era invisible porque su trabajo se atribuyera a otros, sino porque las personas que la rodeaban habían decidido, sin malicia pero con una firmeza que resultaba difícil de combatir, que debía serlo. Todo comenzaba con Sofía, su prima, y con el escándalo que se había producido 12 años antes. Sofía, Lady Easterly, se había casado con el vizconde de Easterly, en una ceremonia que prometía ser el inicio de algo espléndido, y los meses siguientes habían sido exactamente eso. Hasta la noche en que una partida de cartas cambió todo. Alguien hizo trampas. Las acusaciones cayeron sobre el vizconde, y él, en lugar de defenderse con palabras, eligió el silencio y el exilio, dejó a Sofía, abandonó Inglaterra y se fue. Sofía sobrevivió al escándalo con la dignidad serena y ligeramente helada que se convierte en la única armadura disponible cuando todo lo demás ha fallado. Reconstruyó su vida. Se convirtió en una figura respetada. Y la familia Burling, que estaba unida a ella por sangre y por apellido, aprendió a moverse con la precaución perpetua de quien sabe que cualquier paso en falso puede reabrir heridas que tardaron mucho en cerrarse.
Charlotte tenía 7 años cuando ocurrió todo esto. No había hecho nada malo, no había tomado ninguna decisión, pero las consecuencias la alcanzaron de todas formas, como suelen hacer las consecuencias en familias que viven con un ojo puesto en lo que la gente dice. A los 19 años, el resultado visible de todo aquello era una joven que medía sus palabras, vigilaba sus expresiones, y tenía como pretendiente oficial a Lord Herbert Beatley, un hombre agradable, pulcro, predecible y tan desprovisto de chispa, que Charlotte a veces se preguntaba si la vida entera podría parecerse a una conversación con él. No era Lord Herbert quien le faltaba. Lo que le faltaba era lo contrario de Lord Herbert. Y lo contrario de Lord Herbert tenía el aspecto de Xavier, conde de Matson, que pasaba por su calle todas las mañanas a las 10, en punto de camino al club de boxeo, y cuyo pelo color ámbar y cuyos ojos azul cobalto, Charlotte había aprendido a identificar desde la ventana, con una precisión que era, si era honesta consigo misma, algo más que curiosidad casual. Xavier Matson había llegado a Londres con una misión. Era una misión práctica, incluso un poco triste si se miraba de cerca. Necesitaba casarse. No por amor, no por pasión, sino porque era el conde de Matson, y los condes necesitaban herederos, y las propiedades necesitaban gestión, y su padre llevaba 32 años esperando que alguien se hiciera cargo de todo eso de manera responsable. Xavier era el segundo hijo. No había esperado convertirse en el primero. Su hermano Anthony, que era el titular del título, que era el que debería estar buscando esposa y produciendo herederos, había muerto el año anterior de una gripe que no dio señales de ser mortal hasta que lo fue. Y Xavier, que estaba teniendo una carrera militar perfectamente satisfactoria en España, recibió la notificación de que debía volver, y volvió, y pasó el año siguiente aprendiendo a ser la persona que su hermano hubiera sido si hubiera vivido. Era un trabajo difícil, no porque las responsabilidades superaran sus capacidades, sino porque no había elegido ninguna de ellas, porque cada documento que firmaba y cada decisión que tomaba era un recordatorio de que debería ser Anthony quien lo hiciera, no él. London, en temporada social, fue su siguiente paso lógico. Había hecho una lista. Candidatas adecuadas, investigadas a través de su primo Halloran, evaluadas según criterios prácticos. Pelirrojas, morenas, rubias. Familias respetables, dotes razonables, caracteres compatibles. El proceso de selección de un heredero, reducido a su esencia más eficiente. Fue en el gran baile de Lady Hargreaves donde escuchó la voz de Charlotte. No la vio primero, la oyó. Y lo que oyó no fue un comentario diseñado para impresionar o para ser escuchado por quien no debía escucharlo. Fue una opinión genuina, dicha con esa convicción tranquila de quien ha pensado en el tema y ha llegado a una conclusión que mantiene, aunque contradiga la mayoría. Estaba diciendo que las acusaciones sin pruebas no eran suficiente razón para destruir la reputación de nadie, que era solo una pulsera, que lo que importaba era la justicia, no el escándalo. Xavier buscó con la mirada a quien había hablado. La encontró, alta, con el pelo castaño con reflejos cobrizos, los ojos marrones, y una sonrisa que no era recta sino ligeramente torcida, como si el mundo le provocara una diversión que intentaba moderar con distintos grados de éxito. No era una belleza clásica, en el sentido en que la temporada social londinense usaba esa frase. Pero tenía algo que las bellezas clásicas raramente tenían. Parecía completamente real. Se acercó, le habló, descubrió que ella sabía quién era él, que lo había visto pasar por su calle, que tenía el humor seco y la mente ágil de alguien que ha pasado mucho tiempo observando y poco tiempo siendo observada. Y cuando la madre de Charlotte apareció y se los llevó casi a rastras, Xavier se quedó pensando en esa conversación durante el resto de la noche. El encuentro en la sastrería fue un accidente. Charlotte había entrado por error, huyendo de sus propios pensamientos sobre Lord Herbert y sobre la vida predecible que la esperaba, y se había chocado con el maniquí que Xavier sujetó antes de que se cayera. El contacto, los ojos que se encontraron, el momento de reconocimiento mutuo en un lugar donde ninguno de los dos debería estar teniendo esa conversación. Xavier le devolvió lo que fingió que era su tarjetero, que ella había fingido que se le había caído, y con ese intercambio silencioso de mentiras corteses, establecieron algo que todavía no tenía nombre, pero que ya existía con claridad. Después vino el paseo en Hyde Park,
Cuando Xavier dejó su caballo para caminar entre las dos amigas, y Charlotte descubrió que era tan fácil hablar con él como difícil era hablar con Lord Herbert. Que tenía sentido del humor, que podía hacer preguntas sin que parecieran interrogatorios, que cuando miraba hacia el horizonte y hablaba de su hermano muerto, había en su voz una tristeza genuina que no intentaba ocultar ni adornar. Y fue durante ese paseo cuando Xavier le dijo que tenía intención de ir a visitarla. No como pregunta, como declaración de hechos futuros. Charlotte tardó el resto del día en volver a respirar con normalidad. Los días que siguieron fueron una guerra silenciosa entre la voluntad de Charlotte, la determinación de Xavier y la estrategia defensiva de los Burling, que habían decidido, con la mejor de las intenciones, que semejante cortejo era demasiado arriesgado para permitirlo. Les daban permiso para que se vieran, pero Charlotte nunca estaba en casa cuando Xavier llegaba. La enviaban a almorzar con amigas, a visitar tías, a recados inexistentes, a cualquier parte que no fuera su propia sala de estar. Xavier llegaba, preguntaba, recibía la misma respuesta variada, y se marchaba. Y volvía al día siguiente. El momento en que la situación se volvió insostenible fue cuando Xavier trepó por la celosía hasta la ventana de su dormitorio. No era el gesto más elegante de la historia del cortejo londinense. La celosía crujió de una manera que hacía pensar en colapso inminente. Cuando Charlotte abrió la ventana y lo encontró allí, cubierto de pétalos de flores y con una expresión que mezclaba la determinación con el alivio de seguir con vida, tuvo que hacer un esfuerzo considerable para no echarse a reír. Le preguntó qué creía que estaba haciendo. Él le dijo que cortejándola. Ella le dijo que bajara. Él entró. Pasaron casi una hora en ese dormitorio, hablando con la discreción que la situación exigía, mientras Charlotte empezaba a entender que Xavier no era lo que sus padres creían que era. No era el libertino irresponsable de la columna de Lady Whistledown. Era un hombre que había tenido una vida que no había elegido, que llevaba un año intentando encajar en un papel que no había planeado, y que en esa búsqueda de algo que no sabía exactamente cómo nombrar, se había encontrado con ella. Y ella, que había pasado tanto tiempo siendo invisible, sintiéndose intercambiable con cualquier otra candidata razonablemente aceptable, empezaba a entender lo que se sentía al ser vista. Xavier le pidió que esperara, que no aceptara nada de Lord Herbert, que le diera tiempo de resolver las cosas. Ella prometió. La noche en los jardines de Vauxhall fue la noche en que Charlotte Burling decidió, de manera activa y consciente por primera vez en su vida, elegir lo que quería. Se había prometido a sí misma que esperaría, y había esperado. Pero mientras esperaba, sus padres habían presionado a Lord Herbert para que avanzara en el cortejo, y Lord Herbert había llegado esa noche con la intención de que la velada sirviera como antesala de una propuesta formal. Charlotte lo vio venir. Y cuando Xavier apareció entre la multitud y la miró, tomó una decisión. Le dijo que lo quería. No en voz baja, no en un rincón oscuro. Lo dijo, y después, en presencia de suficientes testigos como para que el momento fuera irrevocable, se puso de puntillas y lo besó. El salón de baile de los Frobisher, donde ocurrió esto, guardó un segundo de silencio absoluto antes de que la realidad social londinense empezara a procesar lo que acababa de ver. Xavier reaccionó con la rapidez de alguien que ha pasado años tomando decisiones en situaciones de presión. Tomó la situación que Charlotte había creado y la convirtió en lo que necesitaba ser. Anunció el compromiso ante sus padres, ante los presentes, con la aplomada serenidad de quien hace esto todos los días. Lord y Lady Burling no tuvieron la oportunidad de objetar. El momento había pasado. La realidad se había reorganizado. Esa tarde, Xavier había obtenido una licencia especial. Quería casarse antes del fin de semana. Charlotte, que había empezado esa temporada siendo invisible, la terminó como la mujer que besó a un conde en mitad de un baile y salió ganando. Sophia Throckmorton Hampton, vizcondesa de Easterly, era una experta en parecer que todo estaba bien. Lo había practicado durante 12 años, desde la noche en que Maxwell Hampton, su marido de apenas 2 meses, salió de su casa sin decir exactamente a dónde iba y sin volver. Lo había practicado en las semanas que siguieron, cuando el escándalo de la partida de cartas era todavía fresco, y la gente la miraba con esa mezcla específica de curiosidad y compasión, que es una de las experiencias más desagradables que puede vivir una persona. Lo había practicado cuando reconstruyó su vida,
Cuando encontró la manera de llenar los días y las semanas con cosas que importaban. Cuando convenció a todos los que la rodeaban, y quizás a ella misma, de que estaba bien. Pero en el fondo de ese bienestar cuidadosamente construido, vivía algo que no había podido resolver. La pregunta de qué había pasado realmente aquella noche. ¿Y por qué Max se fue sin darle la oportunidad de entenderlo? La respuesta llegó tarde, de la forma más inesperada. Su hermano Richard, el más joven de los Throckmorton, murió el año anterior en un accidente de equitación. Y en su lecho de muerte, confesó lo que había guardado durante 12 años. Fue él quien hizo trampas en la partida de cartas. Fue él quien dejó que Max cargara con la culpa. Lo había hecho sin pensar del todo en las consecuencias, con la impulsividad irreflexiva que siempre lo había caracterizado, y después había cargado con esa culpa hasta el final. Sofía y su hermano John habían procesado esa confesión de maneras diferentes. John, con rabia. Sofía con algo más complicado. Una mezcla de dolor por Richard, al que quería, y de una especie de alivio terrible al entender que Max no había sido lo que ella temió que fuera en los peores momentos de esos 12 años. Pero entender eso no resolvía nada. Max seguía en Italia. La vida de Sofía seguía siendo lo que era. Y en algún momento, esa vida se había vuelto demasiado quieta. Fue esa quietud lo que la llevó a escribir la carta. La carta en la que le pedía la anulación. Y, para asegurarse de que Max no pudiera ignorarla de la manera en que había ignorado todas las demás comunicaciones a través de su abogado, Sofía incluyó una amenaza. Tenía el diario del tío Theodore de Max, un documento que contenía suficientes revelaciones comprometedoras sobre la alta sociedad londinense como para provocar un escándalo de proporciones considerables. Si Max no respondía, lo haría circular. Era un farol. Sofía lo sabía, aunque nunca lo habría reconocido en voz alta. Pero confiaba en que Max no lo sabía. Lo que no había calculado era que Max respondería yendo en persona. La noche de la cena de Lady Neely, cuando John se volvió hacia ella con la expresión particular de alguien que acaba de recibir una información que cambia el contexto de todo, y le dijo que Max estaba allí, Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lo vio cruzar el salón. Y al verlo, al ver que los 12 años habían cambiado su cara de la manera en que los años cambian a las personas que han vivido con intensidad, algo que creía haber enterrado con mucho cuidado, empezó a moverse. El encuentro fue breve, público y cargado de una tensión que nadie que los mirara podría haber ignorado. Max le dijo que iría a visitarla al día siguiente. Ella dijo que no estaría. Él dijo 1 hora. Ella cedió, aunque no lo llamaría ceder. Y después le besó la mano. Y el calor de ese gesto, mínimo, formal, completamente apropiado para el contexto social, la quemó a través del guante. El desayuno fue exactamente tan complicado como Sofía había imaginado. Max llegó. John también apareció, con la excusa de la comida, pero con la misión obvia de servir de moderador, en una conversación que podía descarrilar fácilmente. Y los tres se sentaron a una mesa donde la comida era excelente, y la conversación era un campo minado. Max dijo que no le daba igual el diario de su tío, que podía publicarlo si quería, que había vuelto no por el diario sino porque ella lo había pedido. Sofía no supo qué hacer con eso. Le preguntó si le concedería la anulación. Él dijo que tal vez. Y antes de que ella pudiera procesar esa respuesta no respuesta, le tomó la cara entre las manos y la besó. Fue un beso que no debería haber sucedido en el contexto de una negociación sobre una anulación matrimonial. Fue un beso que deshizo en segundos 12 años de murallas cuidadosamente construidas. Y cuando terminó, cuando Max se apartó con la misma calma estudiada con la que hacía todo, Sofía se encontró buscando algo con qué agarrarse para no caerse. La servilleta que llevaba en la mano cayó al suelo. Max la miró, y le dijo que eso respondía a su pregunta. Los días que siguieron fueron un torbellino de visitas, conversaciones interrumpidas, seguimientos en Bond Street, y un momento en los jardines de Vauxhall, en el que Sofía, disfrazada de negociadora fría, terminó en un armario oscuro con Max, porque alguien se acercaba por el pasillo y necesitaban esconderse. Y la única opción disponible era esa puerta. En ese armario, en la oscuridad completa, con la distancia entre sus cuerpos reducida a 0 por las dimensiones del espacio, Sofía iba a estornudar. Max la besó para distraerla. El beso funcionó. Y cuando la puerta se abrió y los encontraron allí,
Salieron al pasillo con la misma dignidad que las circunstancias permitían, que no era mucha. Sofía comprendió algo importante en ese armario. Que el problema no era que no quisiera a Max. Nunca había dejado de quererlo. El problema era que quererlo implicaba una vulnerabilidad que la había destruido una vez y que no estaba segura de poder sobrevivir de nuevo. La búsqueda de la pulsera de Lady Neely fue, paradójicamente, lo que les dio el espacio para trabajar juntos sin que ninguno de los dos tuviera que admitir que eso era lo que estaban haciendo. Sofía había elaborado una lista de sospechosos. Los había investigado uno por uno, con una metodología práctica que Max encontraba simultáneamente impresionante e irritante. Impresionante porque funcionaba. Irritante porque era peligrosa, porque iba sola a hacer preguntas incómodas a personas que podrían tener motivos para no querer que se hicieran. Así que fue con ella. No porque ella se lo pidiera, sino porque decidió que iba a ir. La búsqueda los llevó a Lord Rowe, que resultó haber tenido una racha de buena suerte en las carreras. A la señora Warehorse, que resultó no tener ni la astucia ni el valor para un robo. A Lord Alberton, que resultó igual que Rowe. A Lady Markland, que había heredado una propiedad próspera. Y finalmente, a Henry Brooks, el sobrino de Lady Neely. Brooks parecía el candidato más probable. Era un derrochador conocido, vivía de la generosidad de su tía, y Lord Afton, con quien se le había visto, era famoso por llevar a los incautos a antros de juego donde perdían todo. Sofía y Max lo siguieron hasta una velada musical. Se escondieron en el pasillo para escuchar una conversación que era claramente privada. Y descubrieron la verdad. No era la pulsera, era el loro. Brooks había aplastado accidentalmente al loro de su tía, el loro que Lady Neely adoraba y que insistía en hacerle el amor a Bella Martin. En un momento de pánico, había conseguido un loro idéntico a través de Lord Afton, y había enterrado en Hyde Park los juguetes y accesorios del loro original para que no hubiera rastro de lo que había pasado. La caja que desenterraron no contenía la pulsera, contenía artículos del loro. Sofía miró a Max. Max miró a Sofía. Y en ese momento, cuando el fracaso de todas sus investigaciones quedó expuesto con una claridad algo cómica, algo entre ellos también quedó expuesto. Sofía se sentía derrotada. Había querido hacer algo por Max, compensar de alguna manera lo que no había podido hacer 12 años antes, y había fracasado. Max le dijo que no importaba la pulsera. Ella no le creyó, y se marchó. Esa noche, Max trepó hasta la ventana de Sofía. Tenía una piedra en la mano. Y otra. Y otra. Las fue lanzando contra el cristal, y cuando Sofía apareció en la ventana, le dijo que tenían que hablar. Sofía llamó a los serenos. Max fue al calabozo. Y desde el calabozo, aunque le costó reconocerlo incluso a sí mismo, comprendió que lo que había sentido al verla reír mientras él era detenido era exactamente lo que necesitaba sentir. Era el tipo de sensación que no se puede fabricar ni reemplazar con nada. Al día siguiente, con ayuda de John, Max organizó un encuentro privado en los jardines de Vauxhall durante la recreación de la batalla de Waterloo. John llevó a Sofía hasta un claro tranquilo, y después, con la discreción practicada de un hermano que entiende cuándo debe retirarse, desapareció. Max estaba allí. Le dijo que no pensaba rendirse, que había vuelto porque ella lo había pedido, pero que se quedaría porque quería quedarse, que la había querido desde el principio y que los 12 años que habían pasado separados no habían cambiado eso, sino que lo habían confirmado de la manera más dolorosa posible. Le preguntó si podía quererlo de nuevo. Sofía no respondió con palabras. Se quedó mirándolo durante un momento que pareció más largo de lo que fue, y después le dijo que sí. Y esa noche, en los alojamientos de Max, rodeados de los cuadros que él había pintado de ella a lo largo de 12 años, de la Sofía joven que era cuando se conocieron, y de la Sofía mayor que imaginó que sería, y de la Sofía de 70 años que seguía siendo suya en un cuadro que ninguno de los dos suponía que existía. Sofía Hampton entendió con una claridad que ya no dejaba espacio para las dudas que Max la había amado todo el tiempo. Había pintado su vida en esos cuadros. Una vida con ella, en paralelo a la vida real que habían vivido separados. Los cuadros eran privados. No estaban a la venta. Nunca lo estarían. La pulsera,
Finalmente, apareció. Fue Sofía a quien lo resolvió, aunque no de la manera que había planeado. El loro nuevo, el reemplazo que Brooks había conseguido para sustituir al original al que había aplastado, tenía las mismas tendencias cleptómanas que su predecesor. Y entre las cosas que había robado y escondido estaba la pulsera de rubíes de Lady Neely. El pájaro había tomado la joya, fascinado por su brillo, y la había llevado a su nido. Lady Neely recuperó su pulsera. Brooks evitó un escándalo familiar. Lord Afton se retiró de la historia sin mayor daño. Y Max, cuya reputación había sido arrastrada por el fango durante semanas, sin ningún fundamento, quedó completamente limpio. Sofía y Max, con la pulsera de vuelta y las acusaciones de Lady Neely disueltas, comenzaron el proceso de reconstruir lo que habían tenido y transformarlo en algo diferente, algo más fuerte, porque habían sobrevivido a la separación y a la rabia y al dolor, y habían llegado de todas formas hasta el otro lado. Establecieron reglas para sus discusiones. Acordaron que hablarían en lugar de huir. Acordaron que el orgullo de ambos, que había sido la verdadera causa de todo lo que había salido mal, sería algo que nombrarían en voz alta cuando apareciera, en lugar de dejarlo crecer en silencio. No era una promesa de perfección. Era algo más honesto que eso. Era el reconocimiento de que se conocían lo suficientemente bien como para saber exactamente cuáles eran sus defectos y habían decidido quedarse de todas formas. La columna de Lady Whistledown, que había seguido el drama de los Easterly con el interés de quien conoce una buena historia cuando la ve, no tardó en reportar el desenlace. No porque tuviera todos los detalles, sino porque los detalles que tenía eran suficientemente elocuentes. Los Easterly habían desaparecido juntos de los jardines de Vauxhall. Nadie los había visto desde entonces, lo cual, para quienes sabían leer entre líneas, era exactamente lo que significaba.